Saludos amigos. Hoy voy a dedicar este editorial, este artículo hablado, mojigatos y pusilánimes, artistas, periodistas, políticos. El 27 de agosto, en el Downtown, en la Torre de la Libertad, se marcó pauta, se marcó historia, y de ahora en adelante se hablará antes y después de la Torre de la Libertad, antes y después del concierto de Pablo Milanés. Allí ocurrieron cosas muy interesantes que poco a poco tendremos que ir divulgando, ¿no? Pero cuando yo digo de pusilanes y mojigatos, vamos a hablar, empezar con los artistas. Del lado del American Line estaba Pablo Milanés, artista, acompañado de su orquesta. Pero del lado de nosotros, en la Torre de la Libertad, conscientes o no, nuestros artistas del patio, que Pablo Milanés no venía a cantar Yolanda, sino venía con una agenda, con una misiva del gobierno de Cuba para diseminarla aquí, como lo hizo. ¿Por qué no estaban allí? Solamente estaba Emiliano Díez, un formidable actor que ha actuado en las novelas, en el cine, en la televisión, que viene de aquella jornada de ¿Qué pasa USA? Siempre viene a los piquetes que le hacemos al intercambio cultural. También estaba Manuel Docurro, un músico que lleva muchos años aquí. Y el resto de los artistas, ¿por qué no estaban allí? El que cae otorga. Y si no estuvieron allí, prácticamente no le interesó mucho que viniera un hombre que vino a desestabilizar esta ciudad, que vino a querer que nos convirtiéramos en emigrantes y dejáramos de ser exiliados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no estaban allí? Porque son mojigatos y pusilánimes. Es lamentable, es doloroso, pero hay que decirlo, porque uno no puede tener una conducta que no tenga consecuencias. Más en el problema nuestro del exilio, y cuando vienen a provocarnos lo que fueron los causantes de que los artistas hubieran tenido que dejar Cuba y venir aquí a empezar en cero, como todos ellos, como todos nosotros. Pusilánime, aquellos que dijeron en el canal 41 de Oscar Ace, en Mano Limpia, y en el blog de Wilfredo Cancio Isla, Café Fuerte, el blog Café Fuerte, que solamente habíamos ido una decena o un ciento de manifestantes. Aquí está una foto de un lado, de una parte de la manifestación a eso de las 6 de la tarde. Ahí habían decenas, ahí habían cientos. Si usted une todo ese espacio que nos tocó, ahí había una buena cantidad. Y yo le puedo decir que desde las 3 de la tarde hasta las 9, por allí pasó 1 millar de manifestantes. Lo que pasa es que el Downtown tiene problemas de parqueo muy caro, la gente no quiere dejar sus carros muy lejos, ahora que lo vandalicen o se lo roben. Es muy difícil estar en el Downtown, y después hay una cultura negativa de que el Downtown todo es negativo, todo es malo, es peligroso. Mentira. Nosotros que llevamos un mes completo yendo todos los sábados y nos hemos dado cuenta que podemos habituarnos a aquella maravilla que es la Torre de la Libertad, que es el Downtown, el fresco del mar, el monumentalismo de los edificios, la torre. Es una mentira. No se puede mentir así en una forma tan descarada si no se tiene detrás una agenda, un proyecto que tienen que imponer a como sea, aunque sea mintiendo descaradamente. Pusilánimes, políticos. Allí nada más que había un político de los conocidos aquí, de los grandes, de los cuartos bates del exilio, Joe García. Pero Joe García estaba del lado de allá, en el American Line. Esta es una foto donde aparece con Pablo Milanés, con el director de León del ACLU y Cancio. Puede llamarse la pandilla de los cuatro, la orquesta de los cuatro, el combo de los cuatro. Eso me viene a la mente cuando la viuda de Mao Zedong quiso tomar el poder y le llamaban la pandilla de los cuatro.
estaba, por lo menos Joe García fue consecuente porque es un enviado de la política de Obama y él tenía que estar ahí, no porque le interesara o conociera a Pablo Milanés, sino tenía que haber un representante de la administración de Obama y era él. Pero del lado de nosotros, ¿qué político? Desde David Rivera hasta los Díaz Balar, todos los políticos, los alcaldes, Julio Robaina, los alcaldes de Hialeah, los alcaldes de Miami Beach, de Coral Gables, ninguno estaba allí. Allí no había sida, allí no había espina, allí no había suciedad, allí no había virus, allí no había nada que contaminara o que peligraran ellos estando allí un rato, ¿no? ¿Por qué no fueron? Porque son pusilánimes. Y pensaron de que allí lo que iba a haber era un grupito de Saavedra y de los Rockies que no merecían que ellos estuvieran allí presentes. Bueno, pues se perdieron de algo histórico que se ha hecho en Miami. Y ahora se va a tener que hablar antes y después del 27 de agosto. Ellos no estuvieron allí. Es lamentable, es censurable y hay que decírselo, hay que criticarlos. Porque no me pueden venir ahora a estar en otras actividades y pedirnos cosas que nosotros colaboremos con ellos. Y a la hora de los mameyes no responden. Es un problema grande que tenemos. Yo quiero decir algo interesante. Hay un proyecto de la contrainteligencia porque lo que está manejando actualmente Cuba y el exilio de nuestros adversarios enemigos es la contrainteligencia. Igualito que pasó cuando vinieron los cambios en la Unión Soviética, que lo que dirigieron todos esos cambios fue el KGB. De igual manera en los años 60, cuando aquí los hippies, todo aquel movimiento de dissent que había en Estados Unidos, estaba manejado por el KGB directo a Cuba y de Cuba para los Estados Unidos. Ahora, tanto en Cuba como lo que ocurrió aquí con Pablo Milanés, fue manejado por la contrainteligencia. Y una de las cosas que filtraron, que sembraron aquí era de la brecha generacional. La brecha generacional donde los jóvenes, las nuevas generaciones son más tolerantes, entienden mejor la realidad y no son tan recalcitrantes, obtusos, como dijo Pablo Milanés, de un grupúsculo de viejos. Pues se equivocaron, porque la cantidad de jóvenes que habían en la torre fue algo impresionante, algo emocionante, algo inolvidable. Es decir, que ya no se puede decir que el exilio está compuesto por viejos recalcitrantes, que le quedan 4 afeitadas. No, no, no. Y es que el exilio es una entidad. El exilio es una entidad que cuando va a desaparecer se reinventa nuevamente. Surgen raíces llenas de fuerza, de vigor, de optimismo, de entusiasmo. Y se fortalece nuevamente. Porque el exilio es una entidad. Y está abonado en parte en esos cementerios que tenemos aquí, donde han muerto tantos cubanos sin poder llegar. Esto, las cartas, el intercambio epistolar de estos dos truanes, Pablo y Edmundo, todo fue manejado por la contrainteligencia. Cuando lo que escribimos, somos escritores, vemos el estilo de Pablo Milanés en esa carta que le hizo Edmundo García, nos damos cuenta que fue un sub y baja de incorporaciones que no tenían sentido unos con otros, eran como incorporar cosas. Lo que dirigieron, lo que le dieron el tema, lo que le dieron la pauta a Pablo Milanés que escribiera esa carta fue la contrainteligencia. De ahí que fue totalmente quedado en evidencia que es un patán, le mienta la madre a cualquiera, la madre que es algo sagrado,